Que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Estamos una vez más para compartir la palabra del Señor. Nuestro tema para hoy es: ¿y usted seguirá pecando? Bueno, es la pregunta que se nos hace en Romanos capítulo 6, a partir del verso 1 hasta el verso 6, lo cual dice así: ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos de la muerte de Cristo, también participaremos de su vida nueva. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Amén. ¡Qué hermosa palabra! Pero la pregunta sigue viva: ¿y usted seguirá pecando? Cuenta una anécdota de por allá del oriente, que un camello le pidió a uno de sus guardas que por favor le permitiera en la noche meter su nariz al menos en la habitación, pues estaba haciendo mucho frío allí afuera. Aquel hombre accedió y le dijo: bueno, entonces veta la nariz. Pero poco a poco el camello fue adentrándose más hasta que totalmente estuvo dentro de la habitación. Ya estando ocurriendo esto, el hombre empezó a sentirse incómodo, acosado y a ver que la cosa no estaba muy bien, presentando su queja. Entonces el camello le dijo: pues yo estoy muy cómodo. Si usted está muy incómodo y quiere salirse, bien puede, pero yo de aquí no me muevo, aquí me quedo. Muy bien, pues así es muchas veces el pecado también. Empieza a adentrarse en el corazón de las personas y poco a poco se acomoda. Llega el día en que la persona está incómoda con el asunto, pero el pecado no se va. Qué buena esta ilustración para que comencemos diciendo: ¿y usted seguirá pecando? Se nos cuenta allí en Romanos capítulo 6 que el fin del pecado es la muerte. Escuche bien, la consecuencia, la paga por el pecado es la muerte eterna. Es imposible para nosotros los seres humanos mantenernos neutrales. Cada persona tiene un amo, o Dios o el pecado. Un cristiano no es aquel que absolutamente puede dejar de pecar. Más bien es alguien que ya no es esclavo del pecado, sino que ahora le pertenece a Dios. Todos los seres humanos debemos un día tomar esta decisión: o vamos a servir a Dios o vamos a servir el pecado. Lo que sí no podemos hacer es condicionar las consecuencias de nuestra decisión. Quien sirve al pecado encontrará la muerte eterna, pero quien sirve a Dios obtendrá por regalo también la ganancia de la vida eterna. Cada uno de estos amos paga conforme a la medida. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios para nosotros por servirle es la vida eterna a través de Cristo Jesús. La vida eterna es un regalo maravilloso de Dios y no podemos ganarlo ni pagar por él. ¿Qué decisión ha tomado usted? ¿A Dios o al pecado? Lo correcto cuando se nos ofrece un regalo como el de la vida eterna es que podamos aceptarlo con agradecimiento. Nuestra salvación es un regalo de Dios y no es por las obras que hayamos hecho o podamos demostrar. Dios nos salva por su misericordia y por su grande amor. Le pregunto: ¿ya aceptó usted el regalo que Dios le da de la vida eterna? ¿Qué más nos dice en Romanos? Que Cristo
nos ha liberado del poder del pecado. Ya no tenemos por qué estar obligados a servir al pecado. Cristo murió. Y como Cristo murió, nosotros a través del bautismo morimos con Cristo. Y si morimos con Cristo, hacemos parte también de esa nueva vida. Nacemos para una vida nueva y totalmente diferente. El bautismo simboliza eso. Ahora, cuando depositamos la fe en Cristo y damos ese paso del bautismo, morimos y nacemos para una vida nueva. Cuando morimos al pecado a través del bautismo y por la fe que depositamos en Cristo Jesús, el poder de la muerte y del pecado ya no tienen más autoridad sobre nosotros. El pecado no tiene más poder sobre nuestra vida. Lo que quiere decir que el pecado ya no nos gobierna, sino que estamos bajo el gobierno de Dios o del Espíritu Santo. Entonces, la vida que ahora tenemos es una vida no para el pecado, sino para agradar a Dios. Así que nosotros como creyentes no debemos dejar que el pecado nos gobierne o que nuestros deseos de maldad tomen lugar en nuestra vida o nos obliguen a obedecer los deseos malos. Más bien, debemos entregarnos a Dios y hacer lo que a Dios le agrada, voluntariamente, libremente. ¿Qué más nos dice Romanos? El creyente debe morir al pecado y vivir para Dios. Se nos dice en el versículo 2, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Y esta es una gran realidad que debería ser en nosotros. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Un principio en el que se hace mucho énfasis aquí es en la necesidad que tenemos de la santidad. El creyente debe aborrecer todo pensamiento de pecado o toda inclinación que le lleva al mal. Debe aborrecer la idea, abandonarla totalmente, la idea de seguir pecando. ¿Qué quiere decir esto? Es cerrarse completamente a la posibilidad del pecado, negarse a pecar, lo cual es posible, sí, porque ahora somos libres del poder de pecado porque hemos muerto con Cristo Jesús. El creyente debe también practicar el alejarse del pecado para acercarse a Dios. Esto quiere decir que podemos adquirir hábitos espirituales que nos ayuden a estar más cerca de nuestro Dios. Orar, leer la Biblia, tener tiempos de ayuno, hacer tiempos devocionales, leer la palabra, congregarse, etc. Son hábitos que nos ayudan a acercarnos a Dios y a alejarnos cada vez más del pecado. Podemos terminar este tiempo de mensaje preguntando, ¿y usted seguirá pecando? Nosotros deberíamos responder a esto como lo hizo el apóstol Pablo. Por supuesto que no. El pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. Le dejo esa invitación, le dejo ese desafío. ¿Qué le parece si oramos y pedimos a Dios que nos ayude para poder actuar de esta manera? Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por tu palabra. Hoy, a este interrogante, ¿seguiremos pecando? Respondemos y decimos, por supuesto que no. Queremos abandonar el pecado. Gracias por tu Espíritu y por hacernos libres del poder del pecado. Ayúdanos, Señor, para abandonar el camino del mal y cada día acercarnos a ti. Tomar hábitos y prácticas espirituales que nos conduzcan más y más cerca de tu voluntad. Ayuda a cada uno que se une conmigo en esta oración, que escucha esta palabra, a que pueda responder, ¿seguirá pecando? Y pueda decir, por supuesto que no. Por favor, así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahí está la invitación, no más el pecado. Si usted cree que esta palabra puede bendecir la vida de alguien, por favor no dude en compartirla. Nos vemos en una próxima oportunidad.